El pueblo de Mozánguez se encontraba cerca del Parque Nacional de Krúger, donde Ricardo Colmenares había decidido reiniciar su vida a los 50 años. Tras abandonar su carrera financiera en Nueva York después de la muerte de su esposa, encontró paz en una pequeña finca al borde del pueblo, con unas pocas vacas, cabras y gallinas. Suscríbete ahora o te perderás nuestras historias de animales más fascinantes. Entre su ganado, tenía un cariño especial por Nela, una vaca vieja de ojos amables que había comprado en otra finca hace 3 meses. La finca de Ricardo ocupaba una posición especial, justo en el límite entre la zona poblada y la vasta naturaleza. Desde su porche, podía ver las llanuras de la sabana extendiéndose hasta el horizonte, donde árboles de acacia dispersos creaban el contorno característico del paisaje africano. En las mañanas tempranas, cuando la niebla aún cubría el suelo, solía sentarse allí con una taza de café, escuchando el canto de los pájaros y ocasionalmente, los lejanos llamados de animales salvajes. La vida en Mozánguez tenía su propio ritmo, pausado, conectado con la tierra y las estaciones. Los aldeanos, principalmente de las etnias zulú y xhosa, vivían de la agricultura a pequeña escala y la ganadería. Acogieron a Ricardo, el único extranjero en la zona, con curiosidad inicial y luego con respeto al verlo adaptarse a la vida local en lugar de imponer su estilo urbano. La paz del pueblo de Mozánguez se vio interrumpida cuando corrieron rumores sobre la aparición de un leopardo africano cerca del pueblo. Preocupado por su ganado, Ricardo instaló cámaras de vigilancia alrededor del corral. Lo que descubrió en las grabaciones lo dejó atónito. El leopardo no venía a cazar, sino que se acercaba a Nela pacíficamente. Mientras las otras vacas retrocedían con miedo, Nela permanecía inmóvil, sin temor, y el leopardo simplemente se acostaba a su lado, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. El leopardo africano es uno de los depredadores más peligrosos de la naturaleza. Con un cuerpo poderoso, reflejos rápidos y mandíbulas temibles, son la principal amenaza para el ganado en la zona. Su comportamiento típico es infiltrarse en las fincas por la noche, cazar y arrastrar a su presa hacia los arbustos. Pero este leopardo rompía todas las reglas. No tenía intención de cazar. Solo quería estar con Nela. Ricardo pasó toda la noche tras este descubrimiento, revisando las grabaciones una y otra vez, buscando una explicación racional. ¿Estaría el leopardo herido? ¿Sería demasiado viejo para cazar? ¿O tal vez planeaba un ataque posterior? Pero al observarlo más de cerca, no vio señales de nada de esto. El leopardo parecía saludable, maduro, y su comportamiento no mostraba intenciones agresivas. Ricardo decidió observar este fenómeno en lugar de reportarlo a los oficiales de conservación. Durante muchas noches, vio al leopardo llegar regularmente alrededor de las 9 de la noche, siempre buscando a Nela e ignorando a los otros animales. Tomó notas, fotografías y se maravilló con el comportamiento de ambos animales. El leopardo se acostaba cerca de Nela, apoyando la cabeza en su pata, y Nela lamía suavemente la cabeza del leopardo como lo haría con un ternero. Cada noche, tras completar este ritual, el leopardo se levantaba, miraba a Nela una última vez y desaparecía en la oscuridad de la sabana. Nunca se quedaba toda la noche, ni mostraba intención de permanecer más de unas pocas horas. Esto parecía más una visita social que una necesidad de supervivencia, algo completamente ajeno a un depredador conocido por sus instintos agudos. Nela, por su parte, parecía esperar estas visitas. Al caer el atardecer, a menudo se paraba cerca de la cerca, mirando hacia el campo como si aguardara a su amiga. Y cuando el leopardo aparecía, había un cambio sutil en su comportamiento, una comodidad, una bienvenida sin palabras, un leve asentimiento, como diciendo, «Por fin, estás aquí». Cuando Ricardo compartió su descubrimiento con Beko, un amigo cercano en el pueblo, la noticia se extendió rápidamente. Al principio, muchos fueron escépticos, pero luego comenzaron a reunirse cerca de la finca por las noches, esperando presenciar el extraño espectáculo por sí mismos. La vida del pueblo comenzó a girar en torno al horario del leopardo, y Ricardo empezó a preocuparse de que el excesivo interés humano pudiera perturbar esta relación natural. Los ancianos del pueblo comenzaron a contar historias antiguas sobre conexiones entre humanos, ganado y animales salvajes. En las culturas zulú y xhosa, hay muchas leyendas sobre animales que traen mensajes del mundo espiritual, sobre relaciones especiales entre especies como señales de eventos importantes por venir. Algunos creían que el leopardo era la encarnación de un ancestro que protegía al pueblo. Otros pensaban que era una señal de una cosecha abundante. Pero todos coincidían en que era algo especial, algo digno de respeto. Con la creciente multitud, Ricardo se preguntó si debería contactar a científicos que pudieran entender y explicar este fenómeno científicamente. Tras muchas noches de reflexión, decidió escribir una carta al Departamento de Zoología de la Universidad de Ciudad del Cabo,
describiendo en detalle lo que había presenciado y adjuntando algunas fotografías como evidencia. La llegada del profesor Diego Torres, un destacado experto en comportamiento de fauna salvaje de la Universidad de Ciudad del Cabo, marcó un punto de inflexión en esta extraña historia. Con una reputación de científico serio y cauteloso, su interés en este fenómeno trajo un reconocimiento científico que Ricardo no esperaba. Los días de finales de agosto en Sudáfrica traían noches frescas y cielos estrellados. Mientras Ricardo se preparaba para recibir al profesor, no podía evitar sentirse un poco ansioso. ¿Aparecería el leopardo esa noche? ¿La presencia de un extraño lo asustaría? Y, lo más importante, ¿creería el profesor Torres lo que veía? ¿O consideraría esto solo un malentendido, la imaginación de un hombre que había vivido demasiado tiempo en soledad? El profesor Diego Torres llegó al pueblo de Mozánguez con un escepticismo evidente en su rostro. Alto y delgado, con cabello plateado y ojos azules penetrantes detrás de gafas de montura metálica, había escuchado demasiadas historias fantásticas sobre animales a lo largo de su carrera. Sin embargo, tras ver las grabaciones que Ricardo había capturado, su escepticismo inicial dio paso rápidamente a un asombro y curiosidad evidentes. En su primera noche en Mozánguez, el profesor Torres fue guiado por Ricardo al corral antes del atardecer. Se sentaron en un banco de madera a una distancia segura, lo suficientemente cerca para observar, pero lo bastante lejos para no perturbar a los animales. Cuando la oscuridad comenzó a caer, Nela empezó a mostrar su comportamiento habitual, parándose cerca de la cerca, mirando hacia el campo. «Está esperando», susurró Ricardo. El profesor Torres asintió, sin apartar la vista de la vieja vaca. Había estudiado el comportamiento animal durante más de 30 años, pero nunca había presenciado algo así. Una vaca esperando a un leopardo, no con miedo, sino con expectativa. A las 9:15 de la noche en punto, una sombra oscura apareció al borde del campo. El leopardo moteado se movía con la elegancia inherente a los grandes felinos, cada paso lento y confiado. Se detuvo por un momento, observando su entorno, y luego continuó hacia el corral. Nela, al ver a su amiga, comenzó a moverse a lo largo de la cerca como si quisiera encontrarse con el leopardo en el punto más cercano posible. «Extraordinario», murmuró el profesor Torres, aferrando sus binoculares con fuerza. «Completamente extraordinario». El leopardo se acercó a la cerca y, tras un momento de vacilación, tal vez al notar la presencia de humanos, cruzó suavemente, dirigiéndose directamente hacia Nela. No había señales de miedo en la vaca, ni de agresión en el leopardo, solo una bienvenida silenciosa, un reconocimiento mutuo. Con el permiso de Ricardo, el profesor Torres instaló una estación de observación cerca del corral, equipada con dispositivos de grabación infrarroja para evitar perturbar a los animales. Lo que grabaron en la semana siguiente superó todas las expectativas. El leopardo y Nela habían desarrollado un ritual complejo, no solo un encuentro. El leopardo solía llegar alrededor de las 9 de la noche, a veces antes en días lluviosos. Se acercaba a Nela con pasos ligeros, a veces emitiendo un suave gruñido como saludo. Nela, al parecer reconociendo ese gruñido, levantaba la cabeza y miraba hacia el leopardo, con las orejas erguidas en anticipación. Cuando estaba cerca, el leopardo a menudo frotaba su cabeza contra la pata de Nela, similar a como un gato doméstico se frota contra la pierna de su dueño. Luego se acostaba junto a Nela, a veces colocando una pata sobre su cabeza o cuello. Nela no mostraba incomodidad, sino que bajaba la cabeza para lamer la cabeza del leopardo, un comportamiento que normalmente mostraba con terneros. A través de muchas noches de observación, el profesor Torres comenzó a notar patrones en el comportamiento de ambos animales. El leopardo, a pesar de ser un depredador solitario, parecía buscar contacto y afecto. A menudo se acostaba cerca de Nela, a veces incluso dormitando por un corto tiempo, una señal de confianza absoluta, porque en la naturaleza, los depredadores solo duermen cuando se sienten completamente seguros. Nela, por su parte, exhibía claros comportamientos maternales. La forma en que lamía la cabeza del leopardo, la manera en que se mantenía inmóvil para dejar que el leopardo se apoyara en ella, incluso el suave mugido que emitía cuando el leopardo se acercaba, todo recordaba a cómo una vaca madre trata a su ternero. El profesor Torres determinó que esto era un comportamiento madre-hijo. Nela trataba al leopardo como si fuera suyo, y el leopardo aceptaba este cuidado. Pero, ¿cómo podían dos especies que son naturalmente depredador y presa desarrollar tal relación? Para aprender más, Ricardo decidió investigar la historia de Nela. Una mañana de finales de agosto, Ricardo condujo su viejo vehículo todoterreno por caminos de tierra roja hacia el pueblo de Umucí, donde vivía José, el antiguo dueño de Nela. El paisaje cambió gradualmente de vastas llanuras de sabana a pequeñas áreas de cultivo con campos de maíz y batata intercalados entre casas simples con techos de paja tradicionales. José,
Un hombre pequeño con un rostro curtido y manos callosas, saludó a Ricardo con una cálida sonrisa y una taza de té caliente. Se sentaron a la sombra de un gran baobab, donde los aldeanos solían reunirse para intercambiar noticias e historias. José relató que Nela era una vaca especial, nacida durante una gran tormenta, y la única vaca de su manada que permitió quedarse en la casa cuando era joven. Notablemente, hace unos 2 años, una leoparda herida por una trampa fue encontrada cerca de la finca y mantenida temporalmente cerca de donde estaba Nela. Esta información, aunque no era evidencia concreta, proporcionó una pista sobre el posible comienzo de esta relación especial. José recordó cómo habían encontrado a la leoparda, con las patas gravemente heridas por una trampa ilegal. No podíamos dejarla morir así, dijo. Aunque los leopardos son una amenaza para nuestro ganado, también son parte de esta tierra, parte de la vida que compartimos. Los oficiales de conservación llegaron y mantuvieron a la leoparda en una jaula cerca del corral de José, donde también estaba Nela. La leoparda permaneció allí durante unas 2 semanas mientras trataban su pata antes de ser liberada de nuevo en la naturaleza. José no recordaba nada especial sobre la interacción entre la leoparda y Nela, pero admitió que no había pasado mucho tiempo observándolas. Podría ser una coincidencia, dijo José, o tal vez algo pasó entre ellas durante ese tiempo, algo que no vimos. Cuando Ricardo compartió esta información con el profesor Torres, este asintió pensativo. No es imposible, dijo. Los animales tienen buena memoria, especialmente para experiencias emocionales fuertes. Si esta leoparda es la cría de la leoparda que fue tratada cerca de la finca de José, y si tuvo contacto con Nela cuando era joven, eso podría explicar esta conexión. El profesor Torres, basándose en el tamaño y las características de la leoparda actual, estimó que tenía entre 2 y 3 años, lo que era consistente con la hipótesis de que podría ser la cría de la leoparda herida. Si eso fuera cierto, entonces tal vez cuando era una cría de leopardo, tuvo sus primeros contactos con Nela, posiblemente a través de la cerca, o cuando siguió a su madre tras ser liberada de nuevo en la naturaleza. El impacto de las experiencias tempranas en los animales no debe subestimarse, explicó el profesor. Hay estudios que muestran que los animales expuestos a otras especies temprano en la vida pueden desarrollar relaciones atípicas. En cautiverio, esto sucede con frecuencia. Tenemos perros que se hacen amigos de gatos, incluso osos que se vinculan con tigres. Pero en la naturaleza, es extremadamente raro. En las semanas siguientes, el profesor Torres amplió el alcance de su investigación. Colocó cámaras de observación en un área más grande, esperando rastrear a la leoparda cuando dejaba la finca de Ricardo. También recolectó muestras de pelo y huellas para análisis, intentando determinar si esta leoparda tenía una conexión genética con la leoparda que había sido rescatada 2 años antes. A medida que septiembre se convertía en octubre, las apariciones de la leoparda se convirtieron en un fenómeno no solo en el pueblo de Mozánguez, sino en toda la región. Los medios locales comenzaron a informar sobre la extraña amistad entre la leoparda y la vaca, y los turistas empezaron a llegar al pueblo, esperando presenciar este raro espectáculo por sí mismos. Un equipo de reporteros de la estación de televisión nacional llegó para producir un reportaje especial. Instalaron equipos de grabación avanzados alrededor del corral y un equipo de filmación profesional se quedó durante 2 noches para capturar imágenes de alta calidad. La transmisión a nivel nacional atrajo a millones de espectadores, y pronto las noticias sobre la leoparda y la vaca comenzaron a aparecer en los medios internacionales. Inicialmente, Ricardo y el profesor Torres intentaron mantener una distancia entre las multitudes y el corral, preocupados de que la presencia humana pudiera asustar a la leoparda. Pero cada noche, el número de personas que venían a observar aumentaba, y el control se volvía difícil. Los turistas traían cámaras con flash y sus conversaciones resonaban en la oscuridad. Ricardo, con la ayuda de los aldeanos, intentó establecer algunas reglas básicas. Sin fotografía con flash, mantener el silencio y guardar una distancia segura. Se erigió una cerca temporal para crear una zona de amortiguación entre los turistas y el corral. Pero con el creciente número de personas, hacer cumplir estas reglas se volvió casi imposible. El profesor Torres comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de la leoparda. Llegaba más tarde, generalmente después de las 10 de la noche, cuando la mayoría de los turistas se habían cansado y se habían ido. También se volvió más vigilante, pasando más tiempo observando su entorno antes de acercarse a Nela, y su tiempo de estancia era más corto. En lugar de las reuniones de 1 a 2 horas como antes, ahora solo se quedaba unos 30 o 40 minutos. Una noche de finales de octubre, con un cielo estrellado y aire fresco, la multitud se reunió como de costumbre, esperando la aparición de la leoparda. Pero esa noche, la leoparda no vino. Muchos se decepcionaron, pero Ricardo y el profesor Torres estaban preocupados.
Habían observado que la leoparda aparecía con menos frecuencia en las últimas semanas y temían que la presencia humana hubiera perturbado esta relación. La noche siguiente, y la siguiente, la leoparda aún no aparecía. Los turistas gradualmente perdieron interés y comenzaron a irse. Corrieron rumores de que el cuento de hadas había terminado, que la leoparda había vuelto a sus instintos salvajes y nunca regresaría. Pero en la cuarta noche, cuando solo Ricardo y el profesor Torres estaban sentados fuera del corral, la leoparda apareció. Se movía con más cautela, aparentemente oliendo el aire para asegurarse de que era seguro. Pero cuando reconoció solo a los dos hombres familiares, continuó hacia Nela. El reencuentro entre ellas fue emotivo. Nela lamió la cara de la leoparda más de lo habitual, y la leoparda se frotó contra las patas de la vaca con lo que parecía alivio. «Todavía está por aquí», susurró el profesor Torres. «Solo está esperando un entorno más seguro para acercarse». Durante las siguientes 2 semanas, la leoparda apareció de manera irregular, a veces ausente durante varias noches consecutivas. Cuando venía, a menudo mantenía su distancia, parándose al borde del campo y observando a Nela desde lejos en lugar de acercarse como antes. Nela, pareciendo sentir el cambio, a menudo se paraba mirando hacia la leoparda como si esperara que su amiga se acercara más. La distancia física entre ellas simbolizaba la intrusión humana en esta relación natural. Ricardo y el profesor Torres organizaron una reunión con los aldeanos y los funcionarios locales de turismo. Explicaron que si querían preservar este fenómeno único, debían encontrar una manera de equilibrar la observación científica, el turismo y la privacidad que la leoparda necesitaba. «No podemos tratar esto como una actuación de circo», dijo Ricardo a la multitud. «Este es un fenómeno natural raro, y si no lo respetamos, lo perderemos». El profesor Torres propuso un plan para limitar la intrusión humana. Instalaron una cerca temporal alrededor del área del corral, permitiendo la observación desde la distancia pero limitando el ruido y la luz. Se colocaron carteles explicando la importancia de mantener el silencio y no usar flash. Algunos aldeanos fueron asignados para monitorear a los turistas, asegurándose de que siguieran las reglas. También construyeron una estación de observación especial a unos 100 metros del corral, con telescopios que permitían a los turistas observar sin perturbar a los animales. Se instalaron pantallas para mostrar imágenes de las cámaras infrarrojas, proporcionando una vista clara de lo que sucedía en el corral sin necesidad de acercarse. Estos esfuerzos tuvieron cierto éxito. La leoparda comenzó a aparecer más regularmente, aunque aún con cautela, manteniendo su distancia. A veces, en noches particularmente tranquilas cuando había pocos turistas, se aventuraba más cerca de Nela, casi restaurando su relación anterior. Sin embargo, a mediados de noviembre, la leoparda solo había aparecido 3 o 4 veces, siempre desde la distancia y por periodos cortos. El profesor Torres registró todas las observaciones y comenzó a redactar un artículo científico sobre este fenómeno. Ricardo, mientras tanto, sentía una profunda tristeza. Entendía que la cosa mágica que había presenciado estaba terminando gradualmente. Una noche, mientras los dos hombres estaban sentados en el porche de Ricardo mirando hacia el campo oscuro, el profesor Torres dijo: «Sabes, incluso si la leoparda nunca regresa, lo que hemos presenciado sigue siendo uno de los fenómenos más raros en la investigación del comportamiento animal. Ha cambiado la forma en que veo las relaciones entre especies». Ricardo asintió, tomando un sorbo de whisky. «Solo espero que nuestra intervención, la mía, no haya destruido algo precioso junto». «No te culpes», respondió el profesor. «La naturaleza tiene su propio camino. Y a veces, incluso cuando no podemos ver o entender, las conexiones aún existen». En una tranquila noche de invierno, 6 meses después de que las últimas huellas de la leoparda desaparecieran, Ricardo estaba sentado solo en su porche, el calor de su té caliente aliviando el frío penetrante. El profesor Torres había regresado hace mucho a la universidad. Su artículo científico sobre la relación especial entre Nela y la leoparda se convirtió en un tema de animada discusión en círculos de investigación. El pueblo de Mozánguez había vuelto a su ritmo diario, pacífico como si las multitudes curiosas nunca hubieran estado allí. En un momento de contemplación, Ricardo de repente notó un pequeño movimiento al borde del campo. Su corazón se aceleró al reconocer la silueta familiar de la leoparda moteada. Pero esta vez, no estaba sola. 2 pequeñas figuras se movían tímidamente a su lado, sus crías, nuevas criaturas de la naturaleza. Con la rara gentileza de un depredador, la madre leoparda guió a sus cachorros hacia el corral. Nela, como si sintiera algo, ya estaba parada allí, sus ojos siguiendo a sus visitantes especiales. Había algo en la postura de la vieja vaca que expresaba no solo expectativa, sino alegría por reunirse después de tantos días separados. Ricardo contuvo la respiración, sin atreverse a moverse,
temiendo que cualquier presencia humana pudiera romper este momento sagrado. Presenció cómo la madre leoparda llevaba a sus cachorros a conocer a Nela. Como tocaba suavemente la pata de la vieja vaca como un gesto de saludo entre amigos que no se habían visto en mucho tiempo. Nela bajó la cabeza, lamiendo suavemente la frente de cada cachorro de leopardo. Un gesto afectuoso que solo las madres podían entender completamente. Los cachorros de leopardo, inicialmente tímidos, gradualmente, con el aliento de su madre, comenzaron a explorar curiosamente a esta amiga gigante. Uno incluso trepó para acostarse en la espalda de Nela, acurrucándose como si fuera el lugar más seguro del mundo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ricardo al darse cuenta del profundo significado de este momento. La leoparda no solo había regresado para visitar a una vieja amiga, sino que había traído a la próxima generación para presentarla, para transmitir este vínculo especial. En un mundo lleno de las duras reglas de la naturaleza, aquí, en la selva africana, una relación que trascendía las barreras naturales no solo había existido, sino que se estaba transmitiendo a la próxima generación. Esa noche, cuando los leopardos finalmente se fueron, Ricardo sabía que regresarían. El milagro que pensó que se había perdido para siempre no solo había sido revivido, sino que había abierto un nuevo capítulo. Un capítulo sobre la amistad, la conexión y cómo la naturaleza a veces rompe sus propias reglas para crear las cosas más asombrosas.